Ya, voy a partir yo. Bueno, primero que todo, saludar a todos los que están viendo nuestra charla, conmigo y Benito, sobre diversidad funcional en la ciudad, donde vamos a intentar de responder la pregunta si es posible pensar en la ciudad como un ecosistema y qué implica eso en particular. Bueno, esto lo hacemos como parte de nuestra iniciativa Propaga Nativas, que está compuesta por yo, Javiera, Chinga y Benito Rosende. Los dos les vamos a presentar distintos aspectos para abordar esta pregunta. Primero voy a estar yo, que les voy a hablar un poco sobre la diversidad funcional y aspectos ecosistémicos, la parte más teórica, y después Benito les va a hablar más sobre qué iniciativas podemos tener acá en Chile para pensar la ciudad como un ecosistema. Bueno, primero que todo, yo les quiero preguntar a la gente que esté ahora conectada, ¿qué ven en esta foto? Como en una palabra, o ya, una frase, dos palabras, así como cortito. Voy a tomar las primeras 3 respuestas que me den, si es que hay alguien ahí. El gatito se llama Silvestre. ¿Aló? ¿Hay alguien ahí? Ya. Tenemos dos respuestas. Ya. Miren, las primeras 3 respuestas fue una loica. Bueno, pero vemos efectivamente una loica o un ecosistema diverso dominado por plantas. Este efecto psicológico usualmente se tiene que cuando vemos una foto en donde hay un ave o un animal rodeado por plantas, lo primero que destacamos son los animales. Y esto se llama ceguera en plantas o plant blindness, que es la inhabilidad de notar las plantas en el propio ambiente. Y por lo tanto la inhabilidad de reconocer su importancia o apreciar sus características biológicas. Esto es un fenómeno que se ha documentado desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, acá esta definición es de 1998. Y se ha estudiado un montón como cuáles son las implicancias de esto. Particularmente hay estudios donde muestran que si tú a estudiantes universitarios les muestras imágenes de plantas y de animales, siempre identifican mucho más animales independiente de que hayan pasado por cursos de botánica. Esto tiene unas grandes implicancias para la conservación, en tanto, por ejemplo, que iniciativas de conservación en plantas suelen ser dejadas atrás y tener menos financiamiento que los proyectos de conservación animal. Pero también tiene un montón de aspectos ecosistémicos y eso, o sea, de cómo nosotros nos relacionamos con los ecosistemas, en tanto siempre pensamos en los ecosistemas principalmente de los animales. ¿Qué es el ejercicio que yo les mostré, por ejemplo, con la foto de la loica, donde todos dijeron que era una loica en vez de hablar de aspectos más ecosistémicos? Y esto se atribuye generalmente a aspectos de percepción, como por ejemplo es la falta de movimiento en las plantas y la tendencia de las plantas a homogeneizarse visualmente como en el paisaje, ¿cierto? Que la mayoría pensamos las plantas como un paisaje. Entonces, cuando nosotros queremos hablar de ecosistemas, es importante emparejar un poco la cancha con respecto a esto y entender un aspecto fundamental de nuestra charla que tiene que ver con cuál es el rol de las plantas. Y para eso, para emparejar la cancha, nosotros le vamos a partir hablando de los aspectos visuales. Esto tiene que ver cómo nosotros, entre comillas, solemos mirar en menos a las plantas, principalmente por su ausencia de movimiento, lo cual se asocia a conductas más simples. En particular, nosotros nos relacionamos con las plantas mediante la forma, entendiendo la forma simplemente como un conjunto de líneas y superficies más allá de la materia en que está compuesta. Pero por definición, la forma también es un conjunto de características que hacen una acción. En el caso de las plantas, la forma está muy asociada a conductas como el crecimiento, que nosotros no lo consideramos tan una conducta por ser una conducta más bien pasiva, pero en definición el crecimiento es una conducta, es una forma en donde nuestra morfología cambia y nos permite adaptarnos. Pero las plantas también se mueven, como muchos podrán saber. Donde yo acá, por ejemplo, les traigo un video, quien haya visto una enredadera, esto no lo vemos en tiempo real, está acelerado, es un video de YouTube que lo pueden buscar como Climbing Plant, en donde si nosotros aceleramos el tiempo vemos que efectivamente las plantas sí tienen movimiento, entonces sí tienen una conducta asociada, solo que en otra temporalidad, que nosotros usualmente no podemos ver.
Y esto no solo ocurre con las plantas, o sea, como el individuo en sí, sino que con distintas partes del ciclo de vida de las plantas, como por ejemplo acá tenemos una semilla de erodium que está enrollada, pero al caerle una gota de agua va desenrollándose y va enterrando la propia semilla. Si bien esto puede ser considerado una conducta pasiva, también es una estrategia altamente elaborada, en donde la planta desarrolla todo un mecanismo que le permite enterrar la semilla sin ayuda de ningún otro agente externo más que una gota de agua. Y por último, los estudios más recientes muestran que las plantas sí tienen tipos de sensibilidades, como por ejemplo acá podemos ver una oruga comiendo la planta y vemos cómo eso genera todas estas cascadas de neurotransmisores en la hoja. Esto puede decirse que la planta siente efectivamente cuando está siendo comida por un insecto, y eso genera también una cascada de respuestas dentro de la misma planta. Toda esta gama de conductas que yo le acabo de mostrar suelen estar muy asociadas a la morfología de la planta. ¿Y por qué es importante que ustedes tomen esto en consideración? Porque no todas las plantas se comportan de la misma manera. Hay una gran diversidad de conductas o estrategias de vida que está fuertemente asociada a la variedad de morfologías que nosotros vemos en las plantas. Y esto es lo que nosotros llamamos diversidad funcional. La diversidad funcional tiene que ver con las respuestas de la planta en su ambiente físico y por lo tanto tiene un fuerte correlato con la morfología de las plantas, no solo con la morfología obviamente, pero en gran medida. Y a la vez se entiende como los efectos que las plantas producen en su entorno y en otras especies. Entonces cuando nosotros vemos estos paisajes que les muestro acá, ya nos dan una idea de que sí existe una amplia diversidad funcional. En tanto, los paisajes, entre comillas, se ven distintos, que es un aspecto morfológico. Acá, bueno, no sé si tengo un puntero acá, pero la esquina que debería ser superior izquierda es una escena altoandina, esto es como una estepa altoandina. La que está superior derecha tiene que ver con el bosque costero valdiviano. La inferior izquierda es Río Clarillo y la inferior derecha es el desierto florido. Y todo esto implica distintos tipos de diversidad, pero todas incluyen la diversidad funcional que hay entre las distintas plantas. Y esto nosotros lo podemos ver cuando vamos al bosque, por ejemplo, en toda la diversidad funcional que tenemos respecto a las flores. Todas estas distintas morfologías nos hablan de distintas funciones. Lo mismo cuando vemos la hoja. Nosotros tenemos una gran diversidad de hojas en el esclerófilo, por ejemplo, y lo mismo también a nivel de semillas y a nivel de plántulas. Todos los cambios en morfología en plantas pueden ser interpretadas como esta diversidad funcional. Entonces, ¿cómo se expresa esta diversidad funcional en el ecosistema? ¿Por qué es tan importante entender toda esta diversidad que hay en el mundo vegetal? Bueno, porque esta genera interacciones con los otros organismos, que es lo que se define, entre comillas, como el ecosistema, que es como las interacciones entre organismos, pero también entre organismos y su medio. Entonces, por ejemplo, toda la diversidad que nosotros vimos respecto a morfología floral tiene un correlato de polinización. Distintas morfologías florales generan distintas interacciones con distintos polinizadores. Pero además, distintas morfologías florales pueden servir de alimento y hogar para otros insectos. Hay escarabajos que habitan en las flores y no necesariamente polinizan. Hay abejas que duermen en las flores, hay arañas que están en las flores esperando que vengan los polinizadores para así cazarlos, por ejemplo. Bueno, y también tal vez el caso más clásico es la berbería, en donde las plantas sirven de alimento para las orugas. Y también tenemos el caso de alimento para las aves, que también es bien conocido principalmente por los picaflores, que son aves especializadas en consumir néctar, pero también en las aves, como por ejemplo acá vemos la tengo que consumen los frutos de las distintas plantas. Ahora, cuando nosotros pensamos en las aves, se nos agrega como otro nivel de complejidad, porque si bien las aves comen los frutos, lo hacen en ciertas épocas particulares, porque cuando están reproductivas, están anidando, están teniendo polluelos, a los polluelos no les dan frutos, les dan orugas, les dan insectos, que son mucho más nutritivos en general que los frutos, que es lo que necesitan todos los polluelos para crecer fuerte y sano. Entonces, si nosotros lo pensamos, si efectivamente queremos potenciar que un determinado ecosistema tenga aves, tenemos que ese ecosistema
no solo tenga poblaciones que vengan a comer de vez en cuando, tienen que tener poblaciones que sean capaces de reproducirse en ese lugar. Entonces, para eso no solo tienen que tener frutas, sino que también tienen que tener orugas y insectos. Y para poder sostener toda esa diversidad de recursos, que serían la fruta, el insecto, las orugas, tiene que haber una gran diversidad vegetal que sea capaz de sostener esa diversidad en los otros niveles tróficos con los cuales se asocia. Ahora, este tipo de relaciones hay que entenderlas como relaciones que son histórico-evolutivas. Si bien nosotros las vemos, o sea, el que se den como las vemos hoy en día tienen que ver con cómo estas relaciones se han formado a lo largo de la historia. Y acá llega un punto muy importante que tiene que ver con la importancia de las plantas nativas. Porque nosotros todos podemos estar de acuerdo, es que es muy bonito tener un montón de plantas que sean muy distintas y te generen un paisaje bonito. En los parques, en nuestros jardines, pero si nosotros queremos efectivamente tener paisajes verdes que tengan significancia ecológica, tenemos que tener elementos vegetales que tengan interacciones efectivas con la fauna que lo rodea. En el caso de la herbivoría, como vemos por acá, bueno, esta es un tebo que tiene un montón de interacciones, no solo de polinización o de alimento de polen, sino que también de herbivoría. Vamos a referirnos a la herbivoría particularmente, porque no sé si alguno de ustedes ha probado alguna vez una hoja en su vida. Las hojas son amarillísimas. Y este amargor es muy importante porque tiene que ver con las estrategias que tienen las plantas para evitar ser comidas. Las plantas, entre comillas, no están pensando en cómo ser como un buen miembro de la ecología, entre comillas. Ellos no quieren que les coman las hojas porque además es un gasto seguir produciendo hojas y las necesitan para alimentarse. Entonces, cuando nosotros vemos que una oruga se está alimentando de una hoja, hay que entender que esa oruga usualmente evolucionó para alimentarse particularmente de las hojas de esa especie. Y que esas habilidades tal vez no le sirva para comer las hojas de la especie de al lado. Estas suelen ser interacciones específicas que son las que tenemos que tratar de mantener cuando hablamos de generar áreas verdes con valor ecosistémico, ya sea dentro o fuera de la ciudad, en cualquier lado. Cuando nosotros hablamos de restauración o hablamos de incluir áreas verdes en la ciudad, cuando hablamos que tenga un valor ecosistémico, estamos hablando en la conservación de estas relaciones históricas evolutivas, que es lo que nos va a permitir mantener la biodiversidad. Ahora, obviamente, los ecosistemas nativos tienen muchas más ventajas, aparte de las que yo les conté, que tienen que ver con que sostienen una inmensa diversidad que está adaptada a nuestro clima en particular, sino que, bueno, de partida están adaptadas a nuestro clima en particular. Las plantas nativas llevan miles de años adaptándose a las condiciones particulares que tenemos acá, bueno, no acá en la zona centro, sino de cualquier lugar donde sean nativas. Aparte, los bosques nativos son grandes captadores y sumideros de carbono, regulan el clima, sirven de reservorio de agua, son una importante matriz cultural y tienen grandes efectos a nivel de salud mental. Entonces, cuando nosotros hablamos del bosque nativo, no es solo importante valorar el bosque nativo en tanto a toda la diversidad que tiene, sino que también todo el rol a nivel ecosistémico. Eso tiene que decir los efectos que tiene en el ambiente, a nivel de clima, reservorio de agua, etc. Entonces, potenciar el conocimiento en plantas nativas es muy importante, no solo para prevenir la ceguera en plantas, sino que también para valorizar su diversidad funcional y cuál es el rol ecosistémico que tenemos, que estas tienen. Entonces, si nosotros no hacemos esto, si nosotros no hacemos activamente el esfuerzo de entender cuál es la importancia de nuestros ecosistemas nativos, sobre todo de las plantas nativas, la sociedad va a ser menos propensa a aceptar lo importante de conservar las plantas nativas y mucho menos de apoyar investigación y educación en plantas. Y todo esto mientras 1/8 de las especies de plantas están amenazadas de extinción y la población humana, a la cual les recuerdo que depende de las plantas, sigue en aumento. Bueno, esto es principalmente como cuál es la importancia de la diversidad funcional. Y ahora, dada todas estas cosas que nosotros vimos sobre diversidad funcional, entra la pregunta, bueno, ¿cómo puedo traer todas estas cosas buenas a la ciudad? Pero bueno, igual, no sé si tienen preguntas sobre diversidad funcional antes de pasar al otro tema. No, bueno, a mí no me aparece ninguna pregunta.
Por ahí se mencionó una pregunta como respecto a los pájaros, como el tema de la temporalidad, viendo el asunto como de cómo crecía la enredadera, pero claro, lo que pasa es que ahí la temporalidad que ocurre con la enredadera o las plantas en general es muchísimo más lenta que el de todos los animales que nosotros estamos acostumbrados a ver. Es como ver, no sé, quizá algún caracol de mar. O sea, son escalas de tiempo que a pesar de que los pájaros pueden ser más acelerados que nosotros, igual los podemos como captar en tiempo real, por decir. En cambio, las plantas tienen este proceso que es mucho más lento y por eso cuesta hacer entender cómo, o entender en realidad cómo funcionan todos estos mecanismos de movimiento que hacen que las plantas crezcan y se enreden. Sí. Bueno, hay que entender que el movimiento en las plantas se produce usualmente mediante el crecimiento. No es como los animales que no dependen del crecimiento para moverse. Eso tiene que ver, como que eso está a la base de la temporalidad. Pero bueno, si no hay más preguntas, voy a seguir. Entonces, dado todas las cosas buenas que vimos que tiene tener no solo plantas nativas, sino una alta diversidad funcional de plantas nativas, aún muchos nos dan ganas y pensamos cómo podemos traer esa diversidad a la ciudad. Y lo primero que se piensa en eso son las plazas. Acá, por ejemplo, yo les traje unas fotos de, este es el Parque Forestal, y esta es como la plaza de la Plaza Egaña, que lo hicieron después de la construcción del metro. Y bueno, la Plaza Egaña, como ven, muy poco verde. Tal vez el caso más emblemático que tenemos de verde es el Parque Forestal y como pueden ver acá está compuesto por dos elementos que son árboles y pasto. Es decir, una muy baja diversidad funcional en comparación a las fotos que les mostramos acá que tienen que ver con ambientes de la precordillera de Santiago, donde a simple vista ya se ve que hay una amplia diversidad funcional. Entonces, la mayoría de las iniciativas que se escucha respecto a incluir la diversidad funcional en la ciudad va enfocada a plazas y parques, en parte también porque son bienes públicos. Sin embargo, esto también trae un problema, principalmente debido a que la distribución de superficie y accesibilidad del área verde en Santiago está sujeta a una gran desigualdad. Particularmente las 4 comunas de más altos ingresos concentran el 32,2% de la superficie total de áreas verdes, mientras que las 4 comunas más pobres obtienen solo el 4,1%. Entonces, esto no solo tiene problemas de desigualdad, por así decirlo, sino que además tiene problemas para ver cómo pensamos el diseño de áreas verdes en la ciudad desde un punto de vista ecosistémico. Porque lo que nosotros necesitamos es generar parches, pero parches que no solo que sean biodiversos, que tengan una amplia diversidad funcional, sino que también estén conectados. Entonces entra ahí una pregunta que tiene que ver qué tan buena opción es considerar las plazas en el contexto actual de Santiago, por ejemplo. Pero frente a eso tenemos otra alternativa que muchas veces es menos considerada, que tiene que ver con la existencia de jardines residenciales, ocupar el jardín. La mayoría de la gente pensará, bueno, pero mi jardín es chiquitito, o no todos tenemos jardín. Sí, bueno, es verdad. Pero hay que considerar que la cobertura vegetal total de los jardines residenciales en Santiago alcanza las 12.000 hectáreas, lo que equivale a 3,7 veces más superficie de área que las áreas verdes públicas. Entonces, si nosotros nos enfocamos en cómo manejamos nuestros jardines, podemos tener un impacto quizás hasta mayor que si solo consideramos las áreas verdes públicas. Con esto no quiero decir que dejemos de pensar en los parques y nos tiremos a los jardines, sino lo que quiero decir es que es una buena instancia para considerarlo como medidas complementarias. Está bien, pidamos que los parques tengan, o sea, que haya cobertura verde en Santiago, que esa cobertura verde tenga una amplia diversidad funcional vegetal, que nos va a asegurar que haya una amplia diversidad vegetal también de otros sistemas como pueden ser insectos, fauna nativa en general, pero además pensemos en cómo estamos ocupando nuestros jardines, porque eso también va a ser un gran aporte cuando estemos hablando de traer elementos ecosistémicos a la ciudad. El jardín común que nosotros vemos en Chile es como esta foto de acá. Que, bueno, pasto, a todos les encanta el pasto, nosotros lo sabemos, efectivamente, le gusta donde poner las patitas, cosas de ese tipo, las rosas, pero tal como están diseñados los parques acá, o sea, en Santiago, bueno, y en general, no es como que estemos particularmente mal, es un pésimo diseño ecosistémico.
Bueno, no solo porque el pasto consume mucha agua, y le aseguro que si ponemos una nativa ahí consumiría menos agua, sino también por las interacciones que eso tiene. Si bien hay especies introducidas que tal vez interactúan o pueden potencialmente interactuar con algunos polinizadores, esta interacción no es tan amplia como la gama de interacciones que se encuentran en la flora nativa. Y no solo por un tema de amplitud, sino también por un tema de especificidad de relaciones. Si nosotros queremos aumentar la diversidad, lo que tenemos que aumentar es como a nivel general, aumentar la diversidad de plantas que permitan sostener mediante sus interacciones todas las interacciones de insectos, de aves, etc. Y esto usualmente nos ocupa por criterio estético. Hay un montón de estudios que muestran que la gente que usualmente vive en la ciudad, cuando ve ecosistemas más nativos, los encuentra como desordenados, entre comillas. Pero si nosotros nos fijamos en la especie en particular, por ejemplo, como estas altroemerias, son bonitas, perfectamente cumplen criterios estéticos que permitirían su uso en jardín. Entonces, el mensaje que quiero que se lleven de esta parte de la charla es que si bien nosotros no podemos plantar un bosque, que sería como, o generar un bosque con relevancia ecosistémica, que es como lo que tal vez a todos nos gustaría porque efectivamente tendría un alto impacto en la conservación, sí podemos transformar un jardín en uno, o lo más similar a uno posible, y esa es una medida que está al alcance de nuestras manos, entre comillas, al menos la gente que tiene jardín, o que tiene un amigo o un familiar que tiene jardín. Aparte de, por supuesto, pedir que en el diseño urbano se considere un diseño de áreas verdes de plazas públicos que considere una amplia diversidad funcional. Y bueno, hasta acá llegó mi parte de la presentación. Ahora las voy a dejar con Benito, que les va a hablar sobre una de las preguntas que usualmente nos llega a nosotros como propaganda nativa, y es que yo ya estoy convencido de que quiero poner nativas en mi jardín, o que de las nativas tienen que ir a los parques, pero ¿qué nativas? ¿Cómo aprender un poco más sobre las interacciones que existen en nuestra flora nativa y cómo aplicarlas a un uso en la ciudad? Eso nos va a hablar Benito ahora. Ya. En un momento. Antes de empezar con eso, yo voy a como hacer de interlocutor de las preguntas que han hecho mientras tanto, para que las pueda responder al tiro, y ahí empezamos con mi parte. Entonces, Yo no voy a responder las preguntas, ¿no? alguien preguntó cómo saber o cómo identificar mirando el lugar si es que hay diversidad funcional, o cómo identificar a la diversidad funcional. Bueno, ¿cómo identificar a la diversidad funcional? Bueno, principalmente lo que uno tiene que ver no solo diversidad de formas, que si bien en las nativas eso es importante, sino que efectivamente interacciones. Yo les pregunto, cuando ustedes van, si es que van a la precordillera, ¿qué tan seguido van interacciones en relación a cuando van a un parque? Usualmente los parques, y hay un concepto que se ha desarrollado internacionalmente que tiene que ver con los parques como inertes ecosistémicamente, que se dice que son cementerios verdes. Entonces, lo que uno tiene que identificar son las interacciones, y lo cual se ve favorecido por una amplia diversidad funcional en plantas, sí, se ve favorecido, pero solo si eso efectivamente se traduce en mayor interacción con otros elementos del ecosistema. A ver, ¿qué otra pregunta? Me preguntaron como, qué libro se puede, como que sea introductorio para público general, para poder meterse en este tema de la diversidad funcional. De la diversidad funcional. También Mira, estoy un poco cachudo de lo que podría ser. Lo que sí se me viene a la cabeza, que es algo que encuentro que ha sido súper bueno para nosotros como referente, no sé si están en español, ya me imagino que sí, pero hay un profesor de Estados Unidos que se llama Doug Tallamy, que ha hecho un montón de libros respecto a cómo traer biodiversidad a los jardines, usando como ejemplo el lugar donde él vive, que es el este de Estados Unidos, por ejemplo. Y él, claro. como desde la perspectiva de entomólogo, ha ido incorporando muchos conceptos distintos de cómo la flora tiene todo este arrastre con una cantidad enorme de herbívoros que uno generalmente no considera, y cómo esos herbívoros están ausentes cuando las plantas no son nativas, cuando son introducidas, Claro. actualmente son parecidas, pero no se mantiene, y él tiene un foco muy amplio en su libro, está totalmente enfocado a la gente que tiene jardines, o sea, no es algo, un texto como científico de ciencia dura. Eso yo me imagino que puede estar disponible, está en inglés obviamente, no sé si estará en español.
Sí, bueno, igual también aprovechar de decir que cuando nosotros hablamos de diversidad funcional y su impacto ecosistémico, eso implica saber tener un montón de casos de estudio en cada ecosistema particular. Si bien las charlas que menciona Benito y esta misma charla, la que di yo, dan elementos teóricos que ayudan a entender a qué nos referimos con diversidad funcional y cuál es su importancia ecosistémica, para aplicarlo en un ecosistema en particular, lo que hay que saber es cuáles son las interacciones dentro de ese sistema en particular. Y de mi conocimiento al menos, no hay un libro que aúne, por ejemplo, cuáles son las interacciones funcionales que hay en el esclerófilo, por ejemplo. Lo Sí, que eso está es en información dispersa. de la misma manera que a nosotros nos pasa como propaganativas, que estamos frente a un océano de cosas que todavía hay que levantar, de información, de cómo propagar un montón de especies que todavía no se sabe nada o muy poco. De la misma manera pasa con las interacciones, o sea, hay que entender que la manera en que nosotros entendemos la biodiversidad primero está en saber qué especies hay, que muchos grupos todavía no podemos decir con certeza cuántos tenemos o dónde están. Y después de eso ya viene el poder entender cómo funcionan, su fisiología, y después entender cómo interactúan con otras especies. O sea, para que se haga un poco la idea de toda la información que todavía falta por comprender en este lugar, y con el tiempo, con el reloj que está corriendo también. O sea, Bueno, nosotros, dar como una última cuña antes de pasar a lo de Benito, nosotros como propaganativa en los posts de divulgación que subimos de las especies, siempre tratamos de hablar de cuál es el rol ecológico de la especie, es decir, cuál es la interacción que tiene con otros elementos del ecosistema, pero esa información no siempre se sabe. Entonces, a ver, cuando no está es porque probablemente no ha sido tan estudiado. Si quieres, en honor al tiempo, vamos a pasar a la siguiente parte de nuestra charla. Después de eso vamos a responder de nuevo preguntas. así es. Bueno, entonces, después de haber visto un poco todo este concepto de cómo es no solamente el hecho de tener plantas como porque se vea verde y porque se vea bonito, etcétera, sino que hay toda una serie de interacciones, de cosas que hacen las plantas que tienen algo muy particular, que depende del ecosistema donde está insertado, etcétera, y cuáles son como las cosas que podemos hacer y que son un poco, antes de empezar a pasar las diapos, como a tratar de hacerle entender de que esto no se trata solamente como de la acción de llegar y plantar ciertas cosas, sino que también es como ir entendiendo cómo funciona y cómo nosotros podemos como percibir esta diversidad funcional en el lugar que sea donde estemos. Esto no es como un manual que va a ser como a rajatabla dependiendo de cada lugar. Bueno, primero es que hay una escala como de paisaje. Nosotros, por ejemplo, ahí a la izquierda pueden ver una foto de Santiago, desde del Parque Metropolitano, y el otro es la quebrada de La Plata en Maipú, mirando ahí a Santiago con su nube de smog. Algo que hay que entender es que hay un tema como espacial que generan los ambientes urbanos en el cual, aunque hiciéramos como todo perfecto, igual no va a ser 100% igual a un ambiente totalmente como natural, a pesar de que los naturales igual están degradados, etc. Principalmente porque hay un tema como de paisaje, estructura que cambia, ¿cierto? O sea, ahora tenemos que las ciudades lo principal que tienen son casas, son edificios, estructuras verticales y hay calles, ¿cierto? Entonces tenemos que las áreas destinadas a vegetación se ven mucho más reducidas y están súper contrafragmentadas, pero también tienen una escala vertical, que no tienen en los otros casos. Entonces, entender un poco que este como espacio en el cual queremos que se como desarrolle esta diversidad funcional ya está partiendo como de un piso diferente, por decirlo. En caso de la ciudad más grande de Chile, en Santiago, tenemos además la tendencia al pesimismo, por decir, porque además en las últimas décadas las áreas verdes, probablemente muchas de ellas se correspondían a sitios agrícolas en la zona poniente, o zonas como más bien terrenos baldíos, se han ido cada vez reduciendo más. O sea, ni siquiera con el tiempo hemos podido ir aumentando estas áreas verdes. Y lo importante de esto es que aquí podemos ver que, bueno, las áreas verdes no están repartidas de forma homogénea en la ciudad, ¿cierto? Primero uno podía ver grandes áreas verdes como hacia la periferia y ahora solamente están como concentradas en ciertos parques grandes y la zona oriente. Incluso la que hay tampoco es tan satisfactoria porque está súper fragmentada. Y la manera en que las plantas o una comunidad tiene un contexto como funcional también influye mucho de si que está fragmentado o no. Como vimos antes, o sea, hay plantas
que tienen que estar constantemente interactuando, por ejemplo, con polinizadores, con dispersores de fruto, y la fragmentación que haga eso también va a influir. Bueno, entonces retomamos un poco esta pregunta de qué es lo que podemos hacer como ciudadanos como para poder aportar a esta diversidad funcional dentro del ambiente urbano. Bueno, yo diría que la primera aproximación que hay que hacer es enfrentarnos a las especies que vemos más frecuentemente y aprender sobre ellas, saber qué especies son y de dónde provienen también. No solamente como lo que veamos en imágenes como de, por ejemplo, parques nacionales, muy bonitos, zonas como que están más bien prístinas, sino que también aprendamos a relacionarnos como con este otro ecosistema, que igual sigue siendo un ecosistema este como matriz urbana, porque igual tiene muchas especies, solo que son diferentes a las que existen en los cerros, por decir, y son quizás menos diversas y menos funcionales, pero igual hay un ecosistema y entender lo que hay ahí es el primer paso para poder ver qué es lo que se le podría agregar, qué cosas están faltando en esta malla. Entonces, bueno, aquí hago unos ejemplos, por ejemplo, de libros que son como clásicos o de autores muy connotados, como es el caso de Adriana Hoffman, con el libro de La flora silvestre de Chile Central, que viene también de la zona del desierto florío, de la zona araucana, o sea, independiente que parte de Chile, el árbol urbano también, en el sentido de que es importante saber también de dónde vienen las plantas que no necesariamente sean nativas, o saber reconocer las nativas de las que no lo son. Ahora, por suerte, en Chile nuestra baja diversidad está compensada porque estamos más o menos bien cubiertos con la literatura, entonces eso es bueno igual. Y lo otro es que están estas nuevas plataformas más modernas, ¿cierto? Como iNaturalis y toda una serie de sitios como grupos en Facebook, etcétera, donde uno, gracias a las redes sociales, uno puede subir información, fotografía, etcétera, más información y aprender también de forma colaborativa de cuáles son las especies. Retomando un poco esa idea, por ejemplo, aquí tomo algunas de las especies que son muy comunes en Santiago, o relativamente comunes, y entender como los distintos orígenes que tienen. Por ejemplo, el aromo, que es una planta como muy amada por algunos y muy odiada por otros, como nosotros, por su nivel de complejidad. En esa parte le llaman el aromo chileno. Eso a mí, pero es así terrible, porque el aromo es de Tasmania, o sea, casi que no podría ser más lejos. Otras especies que uno, por ejemplo, ve tanto, como el ligustro y la ligustrina, que son especies que, no sé, le encantan a los raras y a un montón de pájaros, son plantas que vienen de Japón, por ejemplo. Yo creo que muy poco sabemos o sabíamos que los ligustros vienen de Japón. O que, no sé, los cotonáster, que los típicos que uno llama tomatitos son como de China, esa parte de Asia. Los olmos pueden ser de Eurasia, pero el caso típico del olmo es de Norteamérica. Entonces nosotros vemos que las llamadas áreas verdes que tenemos en las ciudades, y hay estudios aquí en Chile donde muestran que el porcentaje de plantas introducidas en ambientes como los parques de Santiago o otras ciudades como Talca son altísimos, o sea, ni siquiera alcanzamos a tener el 10% de árboles nativos dentro de nuestras propias ciudades, y siendo un porcentaje mucho más bajo que en otros países. Entonces, bueno, igual más que generarle como un odio a la otra especie, entender, oye, esta cosa en realidad es increíble que sea acá porque viene de otro lado totalmente opuesto al mundo. Y eso también tiene mucho que ver con algo que vamos a explicar como respecto al cambio climático. Entonces, bueno, los ambientes nativos también tienen mucho que ver con la conservación, porque no solamente tenemos estas ciudades que van creciendo, sino que también tenemos que estos ambientes naturales que están en los alrededores de las grandes ciudades también están retrocediendo. Nosotros cada año tenemos más noticias de incendios, ¿cierto? Está el cambio en el uso del suelo, agricultura, parcelaciones, plantaciones por silvicultura, o sea, tenemos un montón de cosas, y esas áreas, esta pérdida de uso de suelo también tiene implicancias en la pérdida de biodiversidad. Y ahora, aún más, en el caso de la sequía, donde especies que antiguamente o siempre pensamos que eran muy abundantes, no sabemos cómo van a estar en un plazo muy corto, quizás de 5 años, especies que nosotros creíamos muy abundantes podrían estar en algún tipo de categoría de conservación de la nada, por decir, de un año al otro. Entonces, el área verde urbana tiene la suerte, por decir, uno, que tiene el cuidado de los usuarios, como habíamos comentado antes, el tema de los jardines, pero también de que el hecho de que haya más riego, más cuidado, también puede servir para que esos mismos lugares, en vez de ser un área perdida, como área natural que se perdió por urbano, pueda ser un reservorio también de especies que podrían estar en categorías de conservación, por ejemplo, cosas que vamos a ver más adelante. Pero
cómo dar un poco vuelta el paradigma que siempre vemos como la ciudad gris y el ambiente natural verde a una cosa mucho más permeable, por decirlo. Aquí vamos a hacer como una aproximación un poco más indirecta, y desde el punto de vista de los pájaros y cómo podemos entender como ese mapa que habíamos visto, ¿cierto? Como de la fragmentación de la ciudad con las áreas verdes, etcétera, respecto a los mismos pájaros, que son algo que son muy fácil de identificar donde hay muchos observadores. Por ejemplo, está la plataforma eBird, y si uno pone en Santiago el zorzal, puede que está como repartido por toda la ciudad, obviamente quién se de dónde estén los observadores, etcétera, pero es un pájaro que se alimenta de lombrices, de frutos de lo que pille, es bastante generalista, y está repartido de una forma súper homogénea en la ciudad. Pero si nosotros vemos el caso de otros pájaros, por ejemplo, el picaflor gigante, que es un migrador que viene, que cría en Chile y después migra, cruza la cordillera, pero viene acá todos los veranos, podemos comparar, por ejemplo, contra el zorzal como su distribución, si viene un pájaro menos abundante, está increíblemente como en todos los alrededores de Santiago, pero solamente en los ambientes precordilleranos. Y una de las razones, porque pueden haber muchas también, es que, ¿por qué no está como un poco más metido en la ciudad? Es porque es súper específico de ciertos ambientes, por ejemplo, rocosos, donde se dan ciertas especies como los quiscos, los chaguales, los tacos del diablo, como en el que sale llegando en esa foto, además de otros insectos que puede comer ahí, y además de lo territoriales que son. Entonces, los pocos lugares que tienen la flora a la cual este pájaro recurre, están ya ocupados como por los otros probablemente machos territoriales, etcétera. Entonces aquí podemos ver como una planta que no está presente porque las especies que esta de picaflor liga generalmente no se plantan en Santiago. Esperamos que algo que se puede ir cambiando con el tiempo, ojalá rápido, y ver que este mapa de repente se empieza a cerrar, ¿cierto? Aquí vamos a pasar un poco más rápido también con un poco de estos ejemplos de pájaros que son como bien generalistas, como que no dependen de interacciones tan específicas con ciertas plantas y pueden ocupar como cualquier espacio de Santiago. La tórtola también, como especie granívora, antes vimos el chincol. Pues si empezamos a ver especies un poco más específicas, quizás no como necesariamente especies nativas, pero por ejemplo el carpinterito es una especie que requiere de árboles como en estado maduro, que tengan ramas muertas, que tengan insectos que están corroyendo la madera. Entonces aquí podemos ver que ya no está distribuido homogéneamente en Santiago, sino que se empieza a recluir a los lugares más verdes, ¿cierto? O que tienen plantaciones más antiguas, y siendo muy abundante en la precordillera. Por ejemplo, esta especie se alimenta mucho de ciertos arbustos como el teo, porque adentro del teo está el gusano del teo. Hay muchos insectos que comen madera de especie nativa, y por eso no necesita que sea un gran árbol añoso, sino que sean plantas, arbustos, árboles que tengan su alimento. Aquí puede ver un caso un poco más extremo, como se va retirando de la ciudad también, que el canastero, un pájaro endémico, que está muy íntimamente relacionado al teo. De hecho ahí está haciendo su nido con una ranita, y podemos ver que solamente está dentro de la ciudad en Cerro Islas, por ejemplo. O sea, claramente el ambiente de área verde que nosotros creamos en la ciudad es un ambiente que el canastero no es capaz de ocupar, por ejemplo. Entonces, ¿cuál sería una de las recomendaciones? Bueno, sería propagar la flora nativa en los ambientes, y ojalá de los ambientes cercanos, ¿cierto? Y exigir su uso en programas de reforestación también. Uno dice, de repente, bueno, es que no tengo patio o tengo una terraza muy chica, etcétera, pero también ahora cada vez existe más feedback desde la ciudadanía, por ejemplo, en municipalidades a iniciativas de reforestación, etcétera, y nosotros ya estamos como hasta el cuello de estas palmas de la washingtoniana, ¿cierto? Entonces ahora, como cuando la gente dice alguna iniciativa se va a plantar verde, uno diga, bueno, ¿qué van a plantar? Por ejemplo, que era algo que probablemente antes no, ni se preguntaba. La gente quiere verde nomás, pero ahora uno puede decir, uno puede exigir también, oye, yo quiero que sean plantaciones que elijan especies nativas. O sea, estamos en una situación de mega sequía, ya no pueden plantar cualquier cosa. Entonces aquí retomo un poco esa idea de cierto, teníamos este jardín como estándar, como lleno de pasto, con las rosas, etcétera, y tenemos esto otro que es un concepto que es como mucho más, como había mencionado Javiera, como desordenado, ¿cierto? Hay una cosa que es bien curiosa como psicológica que pasa, porque la gente cuando está en ambientes como parques nacionales, siempre a mí me ha tocado ver en como directamente que la apreciación de la gente es que el lugar es muy bonito, pero cuando tú quieres acercar componentes de ese parque que es bonito a la ciudad, de alguna manera ocurre un quiebre y ya no lo encuentran, como que lo quieren ordenar. Yo no sé por qué como que lo que causa belleza en un lugar no puede causar también en la ciudad. Yo creo que sería como lo lógico. Entonces, por ejemplo, aquí también hay que como romper un poco estos estándares estéticos sobre lo que es un bosque funcional. Por ejemplo, estos casos son estas plantas de la quebrada de Zapallar, la quebrada del Tigre, donde abajo vemos
un boldo, por ejemplo, que es una hoja dura, súper como coriácea, que dice uno no se la come nadie, y uno generalmente las ve intactas, pero aquí podemos ver una que era muy bien conservada y está súper comida por herbívoros, por ejemplo. Y aquí arriba hay un palo de yegua, que es un arbusto, está muy comido. Siempre hay un mito que dice que el esclerófilo no se lo come nadie, como que no tiene herbívoros, y es totalmente falso. El punto es que no sabemos qué tan sano está esa red de distintas especies que están ahí alimentándose. Como les decíamos, un arbusto que tiene un muy buen ejemplo que daba este profesor Ductalami es miren un ginkgo. Miren un ginkgo y traten de encontrar hoyitos como los de esta hoja. Probablemente no van a ver nada. Entonces, un árbol precioso, a mí me encanta, es como estéticamente increíble, pero es un desierto verde hecho árbol, por decir, no tiene las interacciones que tienen estas especies nativas. Entonces, cuando ustedes ahora vean una hoja carcomida y digan que bueno, porque eso probablemente puede sostener un nido de pájaro. Se fijan, hay todo un tema de cómo ir cambiando el switch. Entonces, bueno, otra cosa que también es súper importante, y lo mencionaba un poquito antes, es que cuando nosotros hablamos de que plantemos nativo en un lugar, lo ideal es que se mire como no solamente nativo de Chile, realmente cuando uno dice nativo de Chile, o sea, para nosotros siempre hacer el caso eterno de Santiago de la Araucaria no hay caso. O sea, a mí se me ha muerto Araucaria, yo creo que cualquier persona que conozcan que ha tenido una Araucaria se les ha muerto en al menos 3 años o mucho menos. Entonces, nativo podría ser de Isla Pascua, o sea, o la Antártica. O sea, lo importante cuando ustedes quieran incorporar es que miren un poco los alrededores menos perturbados o mejor conservados que estén a no más de 15 kilómetros, 30 kilómetros a la redonda. Por ejemplo, un buen concepto para poder como saber dónde delimitar es, ojalá un lugar con la misma altitud, o sea, si ustedes están a nivel del mar, que no sea más de, no sé, 100 metros, si ustedes están a 800 metros, que esté por ahí, no más arriba de la cota 1000, si están a 2000 y así. Y la otra manera es como con la cuenca. O sea, si yo vivo en Santiago, ¿qué plantas nativas debería elegir? Cosas que se den de forma natural en la cuenca del Mapocho o en la cuenca del Maipo. Si vivo en Rancagua del Cachapual, si vivo en los Andes de la cuenca de la Concagua, se fijan, porque además incluso los individuos donde se obtengan las semillas ojalá sean de ahí, porque que una especie tenga una amplia distribución no significa que las poblaciones sean genéticamente iguales. O sea, aquí, por ejemplo, hacemos una pasada muy ligera, pero sí de ciertas especies que sean, por ejemplo, en La Serena, que donde está el desierto, donde está la transición un poco de esta semiárea a un desierto florido, y hay una diversidad de plantas, y claro, no tenemos como árboles, pero sí una cantidad de arbustos y geófitas y herbáceas que es impresionante. Este de aquí se llama el heliotropo, el de flores blancas, la rosada, la pata de guanaco, la clásica foto del desierto florido rosado, son estas especies. Y la oreja de zorro, que es aristoloquia, una especie muy venenosa, pero muy bella. Por ejemplo, yéndonos al otro lado de Chile, podríamos decir como las zonas costeras de Aysén, donde crecen ulmos, por ejemplo, o más al interior los notros y la lenga. Y cada zona, por ejemplo, los que han estado en la región Aysén y Coyhaique, en términos de vegetación, son como dos países distintos. Aysén muy húmedo, siempre verde, Coyhaique mucho más seco, mucho más como continental, por ejemplo. Entonces, cuando vean eso, siempre traten de ver el tema de las cuencas, de ver qué es lo que está más cerca, más que como tratar de traerse cosas que al final quizás no se van a poder dar. Eh, y bueno, otro aspecto que es súper importante también es que, como le había mencionado, este tema de cuando se va perdiendo, que es algo que está pasando en las áreas como nativas que están alrededor de, no solamente las ciudades están creciendo, sino que las áreas nativas también se están reduciendo a su alrededor. Entonces, nosotros podemos aprovechar como el cuidado extra que existe en los ambientes de áreas verdes urbanas para poder cuidar especies que necesitan conservación ex situ. ¿Qué quiere decir eso? Que estén como, que haya parte de su descendencia que esté en otro lado, además de su distribución natural, que es un poco el caso clásico del panda, ¿cierto? Que está como guardado en zoológicos en todo el mundo, entonces si algo pasara en esa zona de China, como que al menos está resguardado en otro lado. Entonces lo mismo nosotros podemos hacer con nuestra flora. Aquí se me traspapeló papeluna, pero claro, Santiago lo mismo, ¿cierto? O sea, es una zona que ahora estamos como tan críticos con el tema de la eh, megasequía, pero tenemos una cantidad de especies que están muy bien adaptadas incluso a estas condiciones súper duras, cosa de ver las laderas nortes que han aguantado como una megasequía eterna, por decirlo. Volviendo un poco a lo de las especies amenazadas, por ejemplo, tenemos no muy lejos de Santiago, de hecho en la cordillera de la costa de Rancagua, y ya tocando parte como de los faldeos que uno ve arriba en la laguna Culeo, hasta ahí llega el belloto del sur, por ejemplo, que es una especie endémica de árbol y que más encima está en peligro de extinción. O sea, muchas veces nosotros
como hablábamos un poco del plan de la ceguera de las plantas, nosotros estamos como súper pendientes del puma, ¿cierto? Y como le decía, el panda o la vaquita en México, como especies que están así muy críticas, incluso de las nuestras, por suerte un poco más del picaflor de Arica, ramita de Darwin, pero poco sabemos de las especies de árboles o plantas que están en peligro de extinción. Yo no sé cuántos sabrán que este árbol está efectivamente en peligro de extinción. Tenemos un árbol endémico, muy antiguo, de linaje antiguo, o sea, es una verdadera joya verde, y un árbol, o sea, los árboles son como el grupo más llamativo de las plantas, así que podemos esperar de cuánto sabemos de herbáceas en peligro de extinción o enredaderas en peligro de extinción. Entonces, eh, lo bueno es que si bien nosotros difícilmente podríamos tener un panda en el balcón, pero sí se pueden tener herbáceas muy amenazadas o árboles en las plazas. Este, por ejemplo, está en el templo Tío Maipú y está en una parte del Cerro Santa Lucía, un ejemplar muy lindo. Sabe que se puede dar en el centro de Santiago, se puede ir perfectamente. Bueno, como lo soplé un poco, también uno siempre dice los árboles o las plantas grandes, ¿cierto? Y el problema de eso es decir que no tenemos el espacio suficiente para conservar especies. Bueno, eso depende de qué estemos hablando. O sea, esto, por ejemplo, es la solaria, que es una geófita, es decir, una pequeña cebollita que cada invierno crece y genera una sola hoja y tiene esas hermosas flores casi negras, como un color morado. Esa solo existe en la metropolitana y creo que parte de la quinta y parte de la sexta son una distribución súper parchosa y muy, muy reducida. Es una planta que ahí lo que hay no es una planta, sino es una población. Ahí efectivamente pueden haber 20 cebollas que fueron criadas de semilla y en ese macetero hay una población de una especie súper amenazada. Entonces, no se queden como con la idea que hay que ser un Tompkins y tener como hectáreas de algo para conservar especies de planta y sus rasgos funcionales, que son únicos en cada especie. Y bueno, como tomando quizás como bandera una planta que es muy, muy icónica, tenemos al chagual, que es la Puya alpestre solneri, que este chagual de como flores color turquesa, que lo vemos muy abundante en el camino a Farellones, por ejemplo, también está frente al mar, tiene una distribución muy bien amplia por todos lados de la zona centro, el cual es una bromeliácea, o sea, la familia de la piña, y el cual es una especie muy resistente en zonas súper secas de ladera norte, que tiene la particularidad de tener interacción debido a muchas interacciones con animales. O sea, vimos en otra de las charlas, ¿cierto? La Connie, que la bromelia se atraen un montón a, por ejemplo, cucarachas nativas. Acá tenemos, por ejemplo, en la foto del medio hay no se nota mucho, pero está el picaflor gigante parado sobre la vara floral. Aquí a la derecha se ve un chagual que está medio mal traer, como muy café. Bueno, eso es porque adentro del chagual estaba una larva de la mariposa del chagual, que es la que está en la foto abajo. Y es una depredadora del chagual, que no, a veces lo puede matar entero y si no, se come muchas de las ramas por dentro. Esa gran parte del ciclo de vida, la gran parte es como una gran larva que vive dentro de estos chaguales. Esa, por ejemplo, es una interacción súper específica. Si el chagual se extingue, esta mariposa no tiene cómo salvarse, porque es súper dependiente en ese estadio de vida de estas especies que son los chaguales, por ejemplo. Y estas, por ejemplo, son especies xerofíticas, o sea, que soportan ambientes de sequía muy fuertes. O sea, cuando uno lo ve en las peores caras del Manquehue o ciertos cerros rocosos acá en Santiago, que perfectamente podrían adaptarse a ambientes, por ejemplo, como techos verdes xerófitos, por ejemplo, muy bajo riesgo, con mucha exposición solar. Entonces, ese tipo de cosas podrían permitir que cosas que probablemente no hayamos visto nunca dentro de la ciudad, o muy poco, como el picaflor gigante o la mariposa del chagual, u otras interacciones que no sabemos. Los chaguales además traen a un montón de otras aves. Todas esas varas que tiene son como una verdadera escalera hasta que un montón de otros pájaros pueden llegar. Entonces, algo tan simple como la dirección de ciertas especies puede como generar que toda esta como red que está ausente se vaya como robusteciendo. Así que ahí tenemos nuestra presentación. Así que ahora vamos a responder las preguntas que hay. Ahí Sí. no sé, me ayudáis No, tú. no, la presentación, Beni. Deja la presentación igual. Ya. Bueno, vamos a leer las preguntas. Pueden también poner más preguntas si se le ocurre mientras tantos. Saludos desde Honduras, saludos. Saludos. Franco Nicolata trae, sí, la Franco efectivamente trae un montón de abejas y moscas nativas. Bueno, acá Javi y Benito piensan que en un futuro, quizá ideal, las ciudades se pueden transformar en ecosistemas con la misma funcionalidad o cantidad de funciones que podía tener un ecosistema natural.
incluso más que uno degradado, si se piensan y planifican teniendo en cuenta y tratando de maximizar su valor ecosistémico. Bueno, yo puedo partir respondiendo que yo creo que si bien podemos generar ciudades que sean efectivas en ser un ecosistema, nunca podremos compararlo con los ecosistemas naturales. Igual hay que entender que la ciudad está como, entre comillas, fuera del concepto de ecosistema en la práctica, en tanto, o sea, sería como crear un ecosistema dentro de la ciudad, por así decirlo. O sea, no podemos obviar la parte de la ciudad. Entonces, de todas maneras, va a ser un ecosistema distinto, pero yo creo que igual se puede alcanzar grandes niveles de diversidad funcional dentro de la ciudad. Ahora, eso no solo depende de la diversidad funcional, lamentablemente, sino que también depende de aspectos como socioculturales y de qué aspectos del ecosistema como sociedad queramos rescatar. Porque obviamente siempre va a haber una restricción entre mantener aspectos ecosistémicos y mantener aspectos de nuestra vida en la ciudad. Entonces, el punto es que no se ha hecho el intento y nuestra idea es convencerlo un poco de que es un intento que se debería hacer. Como que nosotros deberíamos pensar cómo podemos hacer nuestras ciudades más ecosistémicamente activas. No sé si Benito tiene algo que agregar. Tomando un poco esa pregunta, no sé si ustedes han visto los casos, por ejemplo, con capacidad de carga con los parques nacionales. O sea, la gente lo único que hace en un parque nacional, por decir, es caminar, acampar. Igual necesita haber un número como limitado porque ese impacto ya es como muy fuerte sobre un ecosistema natural. Imagínate como casa y edificios. O sea, claramente lo que se puede hacer es como intentar como unirlos de la forma más armoniosa posible, pero es muy difícil que lo que nosotros hacemos y donde existimos y cómo usamos el espacio, como que podamos, a menos que estuviéramos bajo tierra prácticamente, sería muy difícil que fuera igual a o mejor que a un ambiente natural como, especialmente pienso como en el en términos de como de la dimensión del plano, o sea, si tú piensas en muchas cosas que se dispersan por el suelo, hay organismos terrestres, lo mismo, no sé, pienso en el sapo rulo, un montón de insectos que no son compatibles con el asfalto o los autos, por ejemplo, o los perros. Hay un montón de cosas que son muy difíciles de compatibilizar, pero sí, como habíamos visto, por ejemplo, la dispersión de frutos, la polinización, en ciertos parques, por ejemplo, se evitara el tránsito en lugares para que pueda existir hojarasca, por ejemplo, y todo ese tipo de procesos ayudaría a ir robusteciendo esta red que es como tan pobre, como que el área verde, lo único que verde que tiene es el color, pero falta como toda esa riqueza que tiene un ambiente natural. Entonces, si bien comparto la idea de que es difícil que se llegue como a ese como estado igual al natural, sí se puede robustecer mucho, o sea, hay mucho que se puede avanzar en ese sentido. Claro. Bueno, en esa misma línea también, bueno, hay dos personas que preguntaron si efectivamente empezar a traer estos sistemas como de fauna nativa mediante la fauna nativa podría poner en riesgos a esa especie, ya sea como distintos factores, contaminación lumínica, ruido, gatos, choques. Y bueno, yo creo que respecto a eso sí, pero no es como un riesgo nuevo que ellos tengan. O sea, nosotros ya hemos visto efectivamente que, o sea, si la especie pudiera moverse para acá lo haría, y que no lo hagan implica que ya están enfrentando esos riesgos continuamente y que probablemente esos riesgos son los que las mantienen como a raya. O sea, igual hay que entender que si bien hay algunos animales que pueden aprender y no se acercan por eso, también hay otros que no tienen esos procesos conductuales y están constantemente intentando entrar de manera fallida en busca de alimento o en busca de cualquier recurso, en verdad. Y ahí yo creo que lo que hay que preguntarse es efectivamente cómo nosotros nos queremos relacionar con nuestra fauna nativa, nuestra flora y nuestra fauna nativa, porque de hecho incluso cuando nosotros decimos que hay que poner nativos, en la ciudad puede ser un peligro para los nativos, como esos miles de pobres que ya hay que han sido plantados pésimamente a lo largo de las ciudades y se han muerto, por ejemplo. Entonces, la ciudad es un desafío en general para los sistemas nativos porque es un desafío para nosotros pensar cómo nos relacionamos con ellos, pero eso no significa que no existan formas en donde nosotros podamos generar ambientes ecosistémicamente funcionales, pero que además sean seguros para esas especies. O sea, por ejemplo, hay especies que se adaptan fácilmente a la ciudad, como el zorzal, ¿no, Benito? Claro. Igual está súper adaptado. No, y como mencionamos un poco antes, o sea, la información para poder decir eso hay que como cuantificar, o sea, hay varios ejemplos donde uno puede ver que la introducción o reintroducción de ciertas especies que son fuentes de alimento para ciertos animales, etcétera, al plantar esas especies de plantas,
y tú puedes ver que la presencia de polinizadores, de aves, llega, o sea, es un efecto bastante directo y rápido, la verdad. ¿Y qué es lo que pasa con esas especies después? Chuta, es súper difícil porque tampoco está evaluado qué es lo que pasa con la especie hoy en día. Y creo que lo que sí se puede como agregar que es valioso es que como que al mismo tiempo nosotros como proponemos esta idea de pensar en las áreas verdes como funcionalmente eh, robustas y que tengan como condiciones parecidas a lo que tiene el entorno natural aledaño, también avanzar como con las otras cosas que son, por ejemplo, el control de los gatos, por ejemplo, mascotas, que no estén comiendo la fauna, etcétera, como por ejemplo hay especies de abejas que deciden crecer, o sea, los nidos de ciertas abejas nativas son en suelo descubierto, por ejemplo. Hay gente que tiene antejardines que se le secó el pasto y se transformó en tierral, y eso es una colonia de abejas, por ejemplo. Entonces también un poco lo que le hablamos del cambio de perspectiva como estético. No todo lo que se ve como feo descuidado necesariamente es un lugar como pobre funcionalmente, quizás sirve como de refugio para ciertas especies, lo mismo que son la hojarasca, es súper difícil compatibilizarla con la ciudad por los puchos, por los plásticos, etcétera, pero debería ser algo que debería estar ahí presente en nuestras áreas verdes también. De la misma manera que está entonces como un poco acoplar, meter la diversidad funcional con ser como menos duros con la especie en el sentido de tener menos contaminación lumínica, quizás bajar el número como del tráfico de autos, etcétera, un montón de cosas que podrían ayudar a que el impacto o la supervivencia de esta especie se favorezca en el área urbana. Claro. Igual también hay que entender que nosotros estamos proponiendo el hacer las ciudades más amigables ecosistémicamente en un contexto como de alta degradación de su hábitat natural. Entonces, tal vez si estas especies no estuvieran enfrentándose a una fuerte degradación ecosistémica, no sería tan importante en términos de conservación plantearnos esta posibilidad. Pero al menos en la zona central de Chile, acá en la región metropolitana y en la quinta, ese es un tema de gran urgencia por temas de conservación también. Bueno, y otra pregunta es si podemos como santiaguinos incluir criterios de remediación, como fitorremediación, biorremediación, con especies nativas a nuestros jardines o espacios públicos para pensar la ciudad como un ecosistema. Bueno, efectivamente, sobre todo todos esos jardines que tienen suelos pobres, que están muy malos, nosotros tenemos dentro de la diversidad funcional, están todas estas especies que son categorizadas como pioneras, que efectivamente resisten, están en suelos degradados y en suelos pobres, pero que además los enriquecen y los van bioremediando, van generando suelo. Entonces sí tenemos como una diversidad funcional que permitiría hacer como estrategias de ese tipo, si es que eso es lo que se refería. No sé si Claro, Benito tiene algo más. en el caso, por ejemplo, de Santiago, no sé si alguna de las especies tenga este caso clásico de fitorremediación como con metales pesados, etcétera, pero sí, efectivamente tú puedes tener especies que sean, por ejemplo, fijadores de nitrógeno y enriquezcan los suelos, y lo otro es que todas las plantas, por el hecho de su estructura como física, del hecho de tener ramas y hojas, tienen una implicancia en la captación de polvo, y eso está estudiado, por ejemplo. Y ciertas láminas, o sea, la textura que tienen ciertas hojas tiene capacidades de atrapar una cantidad de polvo que después esa hoja al morir y caer al suelo ayudó a quitarla del ambiente. Entonces, efectivamente, a aumentar la vegetación, por ejemplo, puede ayudar a disminuir el polvo en suspensión. Uno podría decir, bueno, podría ser cualquier especie, pero también tenemos que pensar todo esto súper multifactorial. Tenemos que pensar, por ejemplo, cómo hacemos de tener esa vegetación que pueda capturar polvo, pero que no tengamos que regarla. Quizá un quillaya hace lo mismo que un tulipero, pero hay que regarlo un quinto, por ejemplo. Entonces, siempre cuando uno quiera ver qué beneficios puede traer una planta, cuando nosotros tenemos esta mirada funcional, nos echamos un paso atrás y debemos, bueno, es una planta que es alérgena, es una especie que podría adaptarse a las condiciones climáticas de riego, tiene interacciones o no. Entonces, cuando nosotros dejamos de ver con solo si crece rápido, solo si da sombra, solo si es bonito, si nos echamos un poco para atrás y miramos como si tiene varias patas, ahí nos vamos a dar cuenta que las especies nativas como de las zonas circundantes probablemente siempre van a ser la mejor especie para poner en ese lugar. Bueno, y en esa misma línea, esta pregunta sobre qué opinan sobre el traslado del material genético de zonas más norteñas hacia el sur, por ejemplo, de la región de Valparaíso metropolitana al Maule Ñuble, para arbolado urbano, jardines, ¿encuentran que es bueno?
Bueno, yo creo que ahí hay como varias cosas mezcladas y una en particular es que tiene que ver con que no se sabe bien qué impacto va a tener mezclar de esta manera, entre comillas, artificial, poblaciones con distintos trasfondos genéticos. Entonces, efectivamente, no sabemos qué impacto estamos generando en los ecosistemas hacer ese traslado genético. Si bien hay situaciones en donde eso como pasa a segundo plano, por ejemplo, si la especie está en peligro de extinción, o sea, mejor que la especie esté a que no esté, pero cuando son especies que no están en peligro de extinción, entran en juego otras variables que tienen que ver con que nosotros no sabemos qué impacto estamos generando en los ecosistemas hacer ese traslado. Aparte de que tampoco sabemos qué tan exitoso va a ser, porque si bien explicó Bonito, es la misma especie, hay muchas especies que a lo largo del gradiente latitudinal tienen mucha diferenciación genética y una especie que está en el norte puede no necesariamente darse bien en el sur, aunque uno podría pensar que debería estar feliz porque hay más lluvias, pero no necesariamente, porque esa diversidad genética no sabemos diversidad a qué está afectando, qué tipo de estrategia está afectando. Entonces, frente a eso, desde la ecología uno siempre llama a ser más conservador que otra cosa, sobre todo con aspectos de conservación, y a ocupar plantas que están dentro de la misma cuenca. Sería como, entre comillas, lo más ecosistémicamente responsable, dado que no sabemos cuál es el impacto que estamos generando. Entonces, sí, Benito... Como habíamos mencionado antes, en general, estas áreas verdes suelen tener un poco más de cuidado, entonces, no sé, algo de riego, por lo menos, no sé, poda. Entonces, generalmente yo creo que hasta el momento, incluso con la mega sequía, uno puede mantener las especies de la zona todavía. O sea, no es necesario hacer estos como trasplantes como de emergencia, creo yo. Pero sí hay que tener mucho ojo, como dijo Javier, al tema de las poblaciones, yo creo, especialmente con poblaciones de una misma especie o plantas del mismo género que eventualmente podrían hibridizar. Eso como que yo creo que habría como que tratar de evitarlo. Pero como, o sea, repitiendo un poco el mensaje que damos, o sea, hay, cuando uno tiene una lista de prioridades, siempre poner lo que está ahí a la mano antes y de ahí sacar el material como genético. Hay una pregunta sobre como cuáles eran los impactos de los conejos en el bosque esclerófilo. Yo lo llamo como el incendio con patas, porque no solamente están ahí comiendo 24/7, o sea, ni siquiera los incendios están todos los meses, sino que los conejos tienen un instinto, una conducta instintiva de que comen arbolitos chicos, porque ellos vienen en lugares como el norte de Europa o Norteamérica, donde si tú dejas una pradera botada, se tapa y se transforma en un bosque, entonces ellos van comiendo árboles para mantener sus hábitos que es la pradera. Entonces aquí, que hay mucha menos lluvia y generar un árbol demora décadas, tener conejos que están ahí como comiéndose a los retoños todo el tiempo, a los rebrotes, etcétera, eso en gran parte tiene que ver de por qué hay una ausencia de individuos jóvenes o plántulas en los ambientes nativos. O sea, todos los cerros de esclerófilos están, yo creo, atestados de conejos, no hay ningún lugar que se salve prácticamente. Por suerte, bueno, eso es una quizá de las ventajas de la área urbana, que el centro por lo menos está libre de estos herbívoros tan voraces Claro. como en estos parques, por ejemplo. Ahí se podría generar como una suerte como de oasis para las plántulas para que se puedan desarrollar, porque en los ambientes silvestres ya está totalmente dispersada esta especie exótica que con los conejos y las liebres, que esa familia ni siquiera, no hay ni un individuo de la familia de los lagomorfos que sea nativa de Chile, es una familia exótica, invasora. Bueno, otra pregunta. Bueno, antes de la otra pregunta, esta chiquitita, si se extrae una especie, ¿se deben recolectar las semillas o se extrae la planta entera a lo maldito? Nunca a lo maldito, por favor. Nunca saquen una planta que además, sobre todo después de lo que dijo Benito, con la poca renovación que hay en el bosque, además quitarle una planta que fue como de las pocas que logró establecerse después de tanto tiempo, por favor, nunca lo hagan. Siempre propagación mediante por semillas, lo más responsable. Sabemos que no siempre es como lo más fácil. La cantidad que ustedes puedan propagar y que no sea llevarse toda la producción de la planta. O sea, siempre sí, lleven semillas de forma responsable. Criterio y respeto la colecta de semillas. Claro. Acá otra pregunta. ¿Está confirmado que hay o existen plantas que son perjudiciales al suelo y o hacia otras plantas? Bueno,
súper amplia, pero por ejemplo en el acacio se sabe que tiene un efecto alopático, que la hojarasca de acacio genera que no germinen otras especies como a su alrededor. Si es como a ese tipo de interacción te refieres, y claro, es un problema porque el acacio igual es súper invasivo, están muchas quebradas, y estaría interfiriendo, entre comillas, con la germinación de otras plantas nativas, mediante esta hojarasca como de acacio. No se sabe bien como cuál es el mecanismo, que yo sepa, no, o sea, yo al menos no sé si es porque tiene un compuesto particular que inhibe la germinación o altera el suelo, pero que tiene efecto alopático lo tiene. Claro. Eh, ¿Cómo se podría unir el valor ecosistémico con la actividad humana? Pregunto porque generalmente se habla de espacio de dispersión y el ABB es como un extra. Bueno, no entendí la segunda parte porque no sé lo que es ABB. Yo tampoco. Y yo tampoco. Pero igual acá la clave es que la definición de valor ecosistémico lo damos nosotros. Entonces está relacionado con la actividad humana. Y por lo tanto, igual esa es como una falsa dicotomía en tanto nosotros lo podemos definir en tanto nuestra actividad. La pregunta es qué tanto nosotros estamos dispuestos a ceder con actividades que son completamente incompatibles con cualquier establecimiento de función ecosistémica en la ciudad, por así decirlo. Bueno, no sé si hay otras preguntas, a ver. ¿Cómo saber cuándo una semilla está lista para propagación? Bueno, eso depende de las distintas especies. No hay una receta. En general, en propagación no hay tantas recetas como uno podría esperar. Pero tal vez te puedo dar como dato que nosotros siempre mencionamos más o menos eso de repente en nuestros posts. Idealmente aprender a reconocer cómo se ve el fruto ya maduro. Nunca saquen un fruto verde porque ahí la semilla va a morir. Pero cómo se reconoce un fruto maduro depende de la especie. Hay especies que esto se da por un cambio de coloración. Por ejemplo, el peumo tiene que estar rojito, ya medio rosadito, cosas como de ese tipo. Pero en algunos eso se ve como que el fruto se seca, como que es muy variable en verdad. Caen solos, por ejemplo. Claro. Eso es súper especie dependiente y bueno, ahí revisen nuestros posts, ahí tenemos ya decenas de especies que hemos hecho un poco ya a levantar información y claro, no existe una regla general, pero sí, ustedes ven, no sé, especies que se abren, cuando ya se abren y las semillas empiezan a caer, ustedes pueden intuitivamente saber que ya están maduras, por ejemplo, ese tipo de tips se puede dar, pero Claro. depende de la especie. Bueno, parece que no hay más preguntas. Ahí ve el departamento. Ultra popular. Efectivamente, los chaguales no solo tienen esta interacción con el chagual, sino que muchas cucarachas nativas desarrollan su ciclo de vida ahí y también sirve para que las lagartijas se coqueteen. No sé si les ha pasado, pero yo cada vez que veo un chagual hay una lagartija ahí haciendo su muestreo de coqueteo, esos como abdominales que hacen. Así que algo que quizás no mencionamos, que yo lo encuentro súper interesante, es que hay todo un área de ecología que se trata sobre los corredores biológicos, que se entiende como estos puentes que unen ciertos ambientes, están aislados por una matriz que es distinta, que uno claramente podría ser el ejemplo de los cerros, la precordillera santiaguina, con cierta, como hacer una suerte de puente que ayudara a conectar eso, ¿cierto? Tenemos un montón de cerro, islas, etcétera. Y siempre se habla que, claro, tú ves como un pastizal o ves una carretera que tiene un puente con plantitas o ves un canal de plantas donde los animales pueden como caminar por ese bosque o los monos ir por las ramas y moverse de un lado al otro. Pero lo que muy pocas veces se toma en cuenta es que los corredores biológicos, como proponemos nosotros, como ir transformando el recambio de especies dentro de la ciudad, no solamente ayuda a que los animales puedan moverse dentro de la ciudad, como ya lo respondimos en la pregunta, sino que también ayuda a conectar las poblaciones de plantas. Por ejemplo, si tuviéramos una cantidad enorme de peumo y chaguales y quillayes, por ejemplo, dentro de la ciudad, quizás estarían mucho más conectados, por ejemplo, con bosques del Mahuida, con el Manquehue, por decir, en línea directa, por decir, al momento de ser, por ejemplo, desplazado el polen por los polinizadores o los mismos dispersores de frutos, etcétera. O sea, como habíamos hablado un poco que los tiempos de las plantas son distintos. Cuando tú tienes un corredor biológico, tú puedes hacer que una planta o los genes de esa planta lleguen de un lugar a otro, ya sea vía polen o vía frutos, por ejemplo. Quizás muchas generaciones. Pero como quedarse con la idea de que los corredores biológicos no solamente están hechos de plantas para que otros organismos puedan cruzar, sino que también ayudan a que las plantas puedan comunicarse, las poblaciones. bueno, no sé cómo estamos de tiempo, si alcanzamos a...
a responder más preguntas porque después viene otra charla. Creo que ahí tenemos un poco más, ¿no? Sí, bueno, mientras no nos digan, seguiremos respondiendo preguntas. ¿Alguna especie nativa para la región metropolitana que sirve aporte para la fitorremediación o biorremediación en espacios urbanos? Bueno, esa pregunta depende de lo que quieras remediar, porque la fito o biorremediación, no sé, por ejemplo, se estudia mucho en donde hay acumulación de metales pesados, por ejemplo, pero también se ve como en suelos que simplemente están, por ejemplo, degradados respecto a nutrientes, bueno, etcétera. Tal vez el aspecto más común se toma como en degradación de nutrientes y ahí usualmente todas las fabáceas o todas las plantas que fijen nitrógeno se consideran que están generando como un aporte a remediación al suelo. La otra opción es que consideres como un aspecto a ser remediado la erosión. Y ahí tienes especies como que crecen rápido, que tienen buenas raíces, no sé, quizá el romerillo, no sé qué opinas, Benito. Sí, o sea, lo mismo que dices tú, o sea, depende de qué es lo que tú quieras remediar, o sea, para todo Claro, esto también hay de metales especies. pesados se necesitan estudios que digan dónde, porque además no solamente hay plantas que recogen ciertos metales y no otros, sino que en ciertas partes del organismo específicamente, o sea, hay zanahorias que guardan metal en la hoja y no en la zanahoria misma, por ejemplo, o sea, por dar un ejemplo. Claro, también Entonces, hay especies que ayudan a traer el agua de las napas subterráneas, etcétera. Entonces depende un poco de qué te refieres con remediación, pero probablemente hay al menos como una especie que haya sido estudiada al respecto como de las plantas nativas, claro. yo creo. Acá hay otra pregunta que dice, a nivel mundial, a modo de ejemplo, ¿qué ciudad reúne diversidad funcional en la planeación urbana? Mira, así como ejemplo, una ciudad así como modelo para esto, no se me viene a la cabeza una en específico, pero sí sé, por ejemplo, de que en Australia existe como la idiosincrasia, por decirlo, un poco por ser ese país como continente, continente isla, de que efectivamente hay barrios y suburbios donde prácticamente toda la flora que se usa son flora nativa, por ejemplo, y hay casos súper interesantes de cómo se ha ido reemplazando el pasto, allá la sequía también es parte de todos los días y los lugares se queman, entonces ahí han ocupado mucho desde los pastos más chicos hasta ocupar los eucaliptos, ahí por suerte los eucaliptos son nativos y los pueden plantar como quieran, pero en Australia, especialmente como en los dos extremos del sur de Australia, hay un montón de ejemplos súper buenos. Yo imagino que cualquier lugar que tú veas, incluso Estados Unidos, en la zona este, ocupan mucha de la flora nativa que tienen ahí mismo, cosa que a mí yo lo encuentro insólito en el sur de Chile, donde no existe ninguna limitación por lluvia, etcétera, que se ocupan especies de otros lados cuando tú puedes crecer especies bellísimas, digamos, el coihue, el otro, el ulmo, por ejemplo. Entonces, bueno, yo creo que cualquier lugar del mundo que tú veas que están ocupando el mismo pool de especies que están ahí a su alrededor, o sea, tú mismo puedes ver en el Mediterráneo cómo se ocupan en todos lados estos cipreses que son árboles nativos del pino piñonero, por decir, como que le dieron un estatus a especies que son nativas y silvestres de ese lugar. Entonces, eso más que nada, no sé si es un ejemplo puntual, pero si tú dices un lugar que se vea, cuando tú ves la imagen desde arriba de la ciudad y no se ve un límite claro, en términos de vegetación, tú ya puedes sospechar que la cosa va un poco mejor. Claro. Bueno, acá tenemos otra pregunta. Bueno, que tiene que ver un poco con el tema del conejo, que si bien impacta mucho a los bosques, también tiene muchas asociaciones ya con nuestra fauna nativa, entonces aves rapaces y zorros lo ocupan de alimento y de recursos. Y sí es cierto, yo creo que una de las como mensajes que se llevan de esta charla es que más que pensarlo en grupos particulares, es bueno pensar las cosas en términos ecosistémicos. Cuando hablamos de remediación o de restauración, es ideal que eso considere como todas las interacciones en general. Por eso es tan complicado mover poblaciones genéticamente distintas de plantas, por ejemplo, porque eso puede tener un impacto en las otras interacciones con la fauna nativa. Y de igual manera, cuando nosotros pensamos en quitar un depredador del ecosistema, un herbívoro, eso puede tener implicancias para el carnívoro, entonces hay que tenerlo en consideración. Pero también hay que pensar, o sea, si las poblaciones de las otras presas, por ejemplo, roedores, o incluso de los herbívoros más grandes no están, ¿por qué no están? Quizás si no estuvieran estos lagomorfos, el conejo y la liebre, quizás esas otras poblaciones empezarían a repuntar. O sea, hay lugares donde tú ves que se saca la vaca, o la vaca y la cabra,
y las poblaciones del conejo y las liebres crecen porque hay más comida disponible. Entonces, si tú también al conejo, probablemente va a haber un montón de plantas que van a estar disponibles para otras poblaciones, como pueden ser roedores o herbívoros más chicos, uno no sabe. Claro. Pero estas cosas son muy dinámicas, o sea, imagínense cientos de columpios todos conectados, o sea, así funciona esta cosa, es muy complejo, pero nunca hay que ver, claro, si tú generas cambios bruscos, podría hacer colapsar las poblaciones de los depredadores. Pero si uno ve como con un poco más de tiempo qué es lo que podría estar pasando, probablemente si hay un recurso, la naturaleza, alguno lo va a ocupar. Eso te lo puedo dar por sentado. Bueno, tenemos otra pregunta importante que siempre hacen referencia a las plantas nativas, pero tendría el mismo efecto positivo el cultivo de algunas plantas introducidas. Y bueno, en nuestra experiencia generalmente no, las plantas introducidas no tienen tantas interacciones con insectos y aves nativas. En verdad, si bien tienen interacción, esta no es tan grande. Y tal vez una de las pruebas más claras de eso es que solo las imágenes que mostró Benito de que si la fauna introducida, o sea, la flora introducida tuviera el mismo efecto, podríamos tener muchas más aves especialistas, por ejemplo, dentro de la ciudad. Aquí el tema tiene que ver con que las plantas nativas llevan toda una historia evolutiva, histórica, de interacción con la fauna nativa que es imposible de imitar completamente con flora introducida. De hecho, por ejemplo, los insectos nativos que tienen interacciones con introducidas, usualmente son introducidas invasoras que se vuelven invasoras en parte también porque pueden generar estas interacciones con otras plantas. Entonces tampoco es un aporte ecosistémico, es una gran perturbación, por así decirlo. Claro, un ejemplo que te podría de algo que si uno lo mira solo desde un aspecto, uno diría, bueno, puede ser incluso más positivo que una nativa, es como el caso de los álamos, que los álamos en la ciudad se infesta de quintral, que es una especie nativa, como ninguna planta nativa lo hace, o sea, ninguna es tan susceptible al quintral como un álamo, y uno ve nubes de picaflores y uno dice, bueno, qué bueno, al menos esta cosa se llenó de una planta nativa como el quintral. Pero si tú ves otro aspecto, no tiene los mismos herbívoros, probablemente mucho menos, es una especie que también es como media sanitariamente compleja y esos árboles son altos, pueden caer y caer ramas y ya todos saben lo que pasa, te corta la luz, cae arriba de un árbol, o sea, de un auto. Por eso cuando nosotros hablamos de este término como ecosistémico hay que como que tratar de tomar la mayor cantidad de variables posible antes de tomar una decisión. Ahí abajo hay alguien que comentaba esto como de que el diente de león es fitorremediador y muy probablemente sí, pero también una especie súper invasora de pradera, no hay como pararla, está desde el nivel del mar hasta casi los 4.000 metros, o sea, ¿para qué vamos a favorecer una especie que empieza a desplazar tan fuertemente a la especie nativa? Y Bueno, ojo que una especie se puede convertir en invasora incluso hasta como 20 o 30 años después de su introducción en el territorio. Entonces, especies que hasta ahora no han sido invasoras, no asegura que no sean invasoras en un futuro, lo cual tiene grandes impactos ecosistémicos. Igual ahí hay un tema a considerar. Lo otro también es que estas especies invasoras tienen su población en otro lado del mundo, en cambio especies endémicas, como les mostré algunas en las diapos anteriores, no existen en otro lado. Entonces, si tú dejas que una planta la desplace y le disminuya, no sé, un cuarto, un tercio de su distribución, esa es su distribución mundial la que tú estás dejando que desaparezca, por decir. O sea, hay que tener mucho ojo, no se trata porque sí, nomás, no una cosa así como de chauvinismo biodiverso, sino que la cosa es, este es el único lugar donde crecen acá. Y eso es súper importante tenerlo en cuenta. O sea, si tú dejas que esa distribución se achique indefinidamente, se va a extinguir, que no está en otro lado. Eso. Tenemos una pregunta, si hay algún trabajo que considere la conservación de la microbiota del suelo en ambientes urbanos. Bueno, que yo conozca no, pero de todas maneras un tema pendiente y que de repente se discute en el tema de la propagación, en el sentido en que, por ejemplo, muchas veces no podemos propagar plantas porque faltan las interacciones en el suelo. Que son muy difíciles de imitar. Y ese es como todo un tema por el alto impacto que tiene la urbanización de por sí en los suelos. Sobre todo como por el uso de cemento, en donde, bueno, no sé si saben que hay algunos jardines que tienen como un falso patio, que tienen como tierra, pero cavas como 1 metro y ya es como cemento. Entonces no se sabe muy bien como qué tan intervenido está el suelo de la ciudad,
se asume que mucho, pero como que no hay estudios que hagan un mapeo de realmente, ponte tú, plazas versus jardines. Tal vez las plazas podrían retener un poco más de tierra, pero como que tampoco se sabe. Pero de todas maneras es un problema para el asentamiento de algunas especies. Bueno, y lo otro también es que hay un montón de especies que lo que requieren no solamente es como que lo inoculen ahí, sino que se desarrollan producto de un sustrato, porque ahí estamos hablando de microbiotas, que se madure, por decir, durante mucho tiempo. O sea, cuando tú ves estas especies que se desarrollan en hojarasca, es porque se ha ido acumulando décadas de hojarasca que se ha ido descomponiendo lentamente, o un lugar que no ha sido compactado por pisadas. O sea, también hay que yo creo que es mucho más probable que esa biota casi que apareciera sola, porque las cosas microscópicas también tienen esta como capacidad de dispersarse, son como inocuas, un poco lo que pasa con las esporas del hongo, pero lo importante es que esté el sustrato ahí. Entonces, quizás si tú le das el tiempo y pones las especies correctas para que se forme ese sustrato, las especies van a aparecer por sí solas, pero necesita que corra el tiempo, ¿no? Eso es algo que difícilmente se puede acelerar. Entonces, Claro. como que nuestra recomendación sería, bueno, partamos ahora ya plantando especies nativas y veamos cómo se empiezan como a enriquecer solas. Claro. Bueno, acá nos vuelven a preguntar nuevamente, bueno, una persona que trabaja en un parque vivero en Peñalolén, que a los pies del cerro he visto muchos árboles y arbustos introducidos alimentando abundantes, bueno, miles de insectos de todos los portes y colores. Bueno, Satureja montana y todo. Bueno, nosotros no decimos que todas las introducidas no tengan interacciones con insectos, lo que decimos es que tienen relativamente menos interacciones con insectos nativos, que si bien puede que atraiga muchos insectos, nunca tanto como las plantas nativas en general, y nunca tanto como una amplia diversidad funcional de plantas nativas. Y de todas maneras, eso vuelve a lo que yo toqué desde el principio, el tema como de la ceguera en plantas, que es enfocarnos en el ecosistema simplemente en cuántos polinizadores tengo, cuántas aves tengo, y no preocuparnos de un aspecto que es no menor, que tiene que ver con la conservación de nuestras plantas nativas, y sobre todo las endémicas, que no se encuentran en ningún otro lugar, que es un tema no menor que también hay que considerar cuando hablamos de restauración ecosistémica, valorar el uso y función de nuestras plantas nativas. Y otra observación respecto a esa misma pregunta es que ahí se habla de polinizadores. Cuando nosotros decimos que una planta nativa generalmente siempre va a traer más que una introducida, nos estamos refiriendo a herbívoros. O sea, También. bonitas que estén comiendo, larvas que sean los minadores, etcétera. O sea, no es lo mismo el tema de los herbívoros, que esos sí son claves. Las orugas son parte pero central de la dieta de prácticamente todos los pájaros cuando están anidando, que los polinizadores que ya son individuos adultos, que son mucho más duros, más rápidos, o sea, los polinizadores no son la dieta principal, por ejemplo, de las aves cuando están criando. Por ejemplo, eso solo por dar el ejemplo de los herbívoros, pero además, yo me ha tocado ver, por ejemplo, en Río Clarillo existen unas partes donde el plantado Creteus y las nubes de abejas nativas que llegan es increíble, pero eso también genera una cosa que se llama como una irrupción como en la red de polinización del lugar. O sea, si tú tienes una planta exótica que es muchísimo más atractiva, tú dejas a las plantas nativas solas y no le llegan los polinizadores que antes le llegaban, porque ahora hay como igual que un foco con las polillas y una flor que atrae y se lleva a todas, por decir. Entonces también hay que tener mucho ojo, no siempre más es mejor, y quizás cuando tú tienes una planta nativa no la veas con la misma cantidad de polinizadores que secreteos, por ejemplo, pero por lo menos está de una manera más equilibrada dentro de lo que es la comunidad. Entonces, un aspecto es mirar la diferencia entre herbívoros y polinizadores, y dos, si tú tienes muchos polinizadores, eso también puede ser malo, porque estás dejando sin polinizadores al resto de la flora en ese momento. Bueno, no sé si hay más preguntas. Bueno, acá nos comentan que efectivamente el cambio climático puede promover las invasiones, y sí, efectivamente este cambio de especie no invasora a invasora puede ser gatillado por el cambio climático, aunque no se conoce muy bien. Antes de que el cambio climático estuviera como con todas las consecuencias actuales que este tiene, también se conocían casos de especies que habían sido introducidas como hace años en Norteamérica y solo después de 5 años se volvieron invasoras. Así es. Incluso han pasado décadas de plantas que eran ornamentales, que no se habían vuelto invasoras, y después de décadas realmente hubo como un switch y empezaron a colonizar todos lados. Hay que tener mucho ojo con las especies que nosotros traemos,
porque el comportamiento que tienen hoy día no tenemos idea cómo puede ser pasado mañana. A ver, estoy viendo si es que se nos fue como algún comentario, porque parece que ya respondimos todas las preguntas. Yo creo que sí. Sí, yo no, a mí no me aparecen más, al menos. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, agradecerle a todos los que se quedaron. A todos los asistentes. Sí, a todos los asistentes, gracias por quedarse acá y escucharnos y preguntarnos, también muy interesante todas sus Sí. preguntas. Y bueno, si quedaron como con ganas de saber más, etcétera, nosotros tenemos, porque obviamente aquí no podemos repasar todas las especies ni a todos los lugares, pero sí tenemos mucha información que ya hemos ido subiendo a nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Instagram, en Facebook, en Twitter, o sea, hay mucho ahí donde estamos en todos lados. Así que ahí nos Claro. pueden buscar, hemos subido mucha información. Fíjense, por ejemplo, en Instagram a veces pasa como de colado, pero todos nuestros posts están con mucho contenido, siempre le ponemos mucha Sí. información. Y no Bueno, solamente... No y la somos gente que comentaba que efectivamente no hay mucha oferta de nativos, efectivamente hay pocos viveros que se especializan en nativos, pero hay el vivero El Maipo, el Pumahuida, pero por nosotros, lo mismo nosotros igual tratemos de nuestras redes sociales enseñarle y transmitirle cómo propagar nativas en sus casas. Que también puede ser un aporte y de partida generan también una conexión un poco más cotidiana e íntima con la planta. Su plantita va a estar completamente adecuada a su jardín o a su balcón. Ojo que también las plantas nativas pueden adaptarse a balcón fácilmente, así que no es solo para gente que tenga jardín. Así es. Ojo ahí con la enredadera, las geófitas, Claro. son todas... Ahí nos preguntan cuándo nuevo post. Tenemos listo el nuevo post, lo subiremos prontamente. Bajo la manga. Bueno, muchas gracias a todos. Que Sí, estén muchas gracias. bien. ¿Y cómo se hace? Aquí. Ya. Sí.